Muchas gracias, Luchán, por esa hermosa alabanza. Y bienvenidos a todos los madrugadores a este primer culto que tendremos a las 10 y a partir de hoy continuaremos, si Dios quiere, para el resto. Así es que toca madrugar, toca levantarse un poquito antes, ¿verdad? Realmente no hemos variado la hora. A las 10 empezaba la escuela sabática. Ahora a las 10 comienza el culto hasta las 11, porque queremos dar un énfasis especial a la escuela sabática para que tenga tiempo, para que podamos estar relajados a la hora de estudiar, que no tengamos problemas aquí con los bancos, si tengo sitio, no tengo sitio, no voy a dejar mi sitio. No, ahora ya, después del culto podéis dividiros, porque con la escuela sabática terminará el programa del sábado. Así es que, mis hermanos, disfrutemos y hagamos planes para venir a las 10, si es posible, un cuarto de hora o media hora antes, porque hoy hemos tenido hermosas alabanzas a través del piano, pero en sábados
siguientes posiblemente tendremos aquí personas que dirigirán a la congregación en himnos de alabanza y al menos un cuarto de hora antes estaremos alabando al Señor antes de comenzar el culto. Me gustaría en esta mañana compartir con vosotros el texto que tenéis en pantalla. Hebreos 2, del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ya estudiamos en un culto anterior el versículo 1 de Hebreos 2 y vimos la advertencia que nos hace el apóstol Pablo del peligro que corremos si nos vamos deslizando, si nos vamos apartando de la fe. Ya hicimos todo un culto sobre esto. El peligro que con el paso de los años podemos dejar de prestar debida atención a las cosas, como dice el texto, que fueron oídas, dejándolas escurrir y apartándonos del camino correcto. Y Pablo, que en toda la epístola a los Hebreos está pensando en el pueblo de Israel, porque por eso se llama Epístola a los Hebreos, es una carta dirigida al pueblo hebreo que está rechazando a Cristo y también a aquellos que en la iglesia están pensando volver a los antiguos rudimentos de ese evangelio en sombras que había desarrollado el judaísmo durante todo el periodo intertestamentario. Y el apóstol Pablo está haciendo un llamado, mostrando que el evangelio de Cristo es mucho más importante, es mucho más grandioso que el evangelio que pudieron traer en el Antiguo Testamento los ángeles a Moisés. Así es que Pablo, recordando en todo momento a Israel, recordando cómo ese pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto con una salvación tan grande, él piensa en la iglesia, piensa en nosotros, que también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por una salvación grandiosa, traída no por ángeles, sino por el propio Hijo de Dios, que se hizo ser humano, para no solo con una teoría o con sus palabras transmitirnos el Evangelio, sino con toda su vida, con todo su ejemplo, con todo lo que hizo mientras estuvo en esta tierra. Él nos fue mostrando todo el proyecto maravilloso que Dios tenía para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso, en los versículos 2 y 3, Pablo argumenta, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está diciendo, oye, si aquella palabra que se le entregó a Moisés, todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento, fue una palabra que no varió, que fue firme, que ha mantenido nuestra fe hasta aquí, y además dice, y toda transgresión de esa palabra y toda desobediencia recibió justa retribución, es decir, Dios castigó y Dios actuó con aquellos que desobedecían esa palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, si al pueblo de Israel se le dio la palabra por medio de ángeles y Dios castigó todas sus transgresiones y desobediencias,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande traída por el propio Hijo de Dios? Es el mismo argumento que Pablo nos presenta en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 2 al 6. Ahí nos dice el apóstol Pablo: pero todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, hablando del pueblo de Israel. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Fijaros cómo Pablo está interpretando espiritualmente todo el relato de la salida de Egipto, la permanencia en el desierto, la entrada en Canaán, todo lo que ocurrió. Él lo está interpretando no solo literalmente, sino espiritualmente. Es decir, ¿qué mensaje nos transmite a nosotros? Por eso él puede decir que la roca, la bebida, la comida, todo lo que ese pueblo hizo, era un mensaje espiritual preparado por Dios para dar lecciones objetivas. ¿A quiénes? A nosotros. Y él dice, esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ante el gran fracaso de tantos israelitas que quedaron tendidos en el desierto, de los cuales Dios no se agradó, la pregunta es, ¿y con nosotros qué? ¿Y conmigo qué va a pasar? Si la palabra traída por los ángeles no fue obedecida suficientemente y muchos de los que salieron de Egipto, multitudes quedaron tendidas en el desierto, es decir, no llegaron a Canaán, ¿qué pasará con nosotros que estamos en camino hacia la Canaán celestial? ¿Qué ocurrirá? Si a nosotros no nos ha traído el Evangelio de los ángeles, nos lo ha traído el propio Hijo de Dios encarnado. Así es que Pablo está jugando con, si el mensaje que trajeron los ángeles fue castigado tan severamente, con nosotros que hemos recibido el mensaje del Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ser de nuestra vida? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿nuestra salvación es segura? ¿Sí o no? Y para responder a esta pregunta, mis hermanos, primero tenemos que hacernos otra pregunta. Si la base de la salvación es el Evangelio revelado en el Antiguo Testamento por los ángeles y ratificado y vivido en el Nuevo Testamento por el propio Hijo de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde viene el Evangelio? Y Pablo nos responde en Hebreos 2, versículos 3 y 4. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Pablo nos da tres evidencias para que no dudemos de la autenticidad del Evangelio en el que se basa nuestra salvación, para que no dudemos de la palabra de Dios, para que estemos seguros que cuando acudimos a la palabra de Dios realmente es un Evangelio fundado, es un Evangelio del que no hay que dudar, es un Evangelio que contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Por eso él dice, fue proclamado por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, confirmado por los apóstoles. Y en tercer lugar, ratificado por Dios mismo mediante señales, prodigios, milagros y los dones del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Se necesitaban 3 testigos en la cultura judía y en la cultura bíblica, 3 testigos para que un testimonio fuese válido.
Y el apóstol Pablo, siguiendo esta creencia, siguiendo lo que la propia Biblia y el propio Dios marcó, está aportando esos 3 testigos. 3 testigos para ratificar el Evangelio. Primero el Señor Jesucristo, en segundo lugar los apóstoles y Dios mismo ratificando el Evangelio mediante señales, prodigios y milagros. 3 testigos que confirmaban que los discípulos no se habían inventado el Evangelio. Cuidado. Esto que parece una tontería, hay teologías enteras hoy en día dentro del mundo cristiano, sobre todo en la alta crítica, que pretenden que gran parte del Evangelio ha sido inventada por los apóstoles y por el apóstol Pablo. Inventada, han añadido palabras al mensaje que Jesús dio. Así es que muchos libros se escriben hoy diciendo cuál fue el verdadero mensaje que Cristo transmitió. Y muchos seres humanos se atreven a ser ellos los que decidan qué es lo que dijo Cristo y qué es lo que los apóstoles añadieron, que nunca dijo Cristo. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, cuidado, todo el Evangelio fue proclamado primeramente por el Señor Jesucristo. Está ratificando que es palabra del Hijo de Dios, que luego fue confirmado por los apóstoles, que oyeron, vieron, fueron testigos, estuvieron presentes. ¿Y qué ratificaba estas 2 cosas? El propio Dios, mediante señales, prodigios y milagros, y los dones del Espíritu Santo, ratificaba que el mensaje del Evangelio es auténtico, es verdadero. Hay diferencia entre las señales, los prodigios y los milagros. Podríamos decir que las señales es el evento que confirma la verdad del Evangelio. Los prodigios indican el efecto que produce en quienes lo ven, se quedan asombrados. Y los milagros solo se pueden explicar si Dios ha actuado de una manera sobrenatural en eso que acabamos de ver. Por eso el apóstol Pablo tiene que dar señales, prodigios y milagros. Con todo ello el apóstol ratifica que el mensaje del Evangelio sobre el que se sustenta la seguridad de nuestra salvación es auténtico, es verdadero, es el fundamento, mis hermanos. Así es que tengamos la seguridad de que la base es firme. El problema es, ¿qué voy a hacer yo con esta base? ¿Qué voy a hacer yo con la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer yo con el Evangelio? El doctor Augusto Curi, posiblemente muchos habéis leído alguno de estos libros. Los que no han leído estos libros, mis hermanos, yo os digo que os estáis perdiendo, después del Espíritu de Profecía, todos estos libros, y alguno más que tiene, es muy buen escritor, y son libros fascinantes. Yo he llorado leyendo estos libros. ¿Sabéis? Este hombre era un ateo absoluto y completo, radical. Este doctor es un psiquiatra y es un eminente investigador, especialista especialmente en la construcción del conocimiento y la inteligencia. Así es que como ardiente ateo, él se propuso demostrar que el Evangelio era un invento de los discípulos y que la persona de Jesucristo nunca hizo lo que los discípulos decían que hizo. Así es que tomó los 4 evangelios y se puso a estudiar. Y desde la psiquiatría y desde su especialidad en la inteligencia y las emociones, él buscaba demostrar que las cosas que los discípulos dijeron no eran ciertas porque no se acoplan a cómo funciona la inteligencia humana o a cómo funcionan todo lo que tiene que ver con la construcción del pensamiento. Sabéis, después de un profundo estudio de varios años, él terminó escribiendo estos 5 libros. Parece que todavía quiere escribir un 6º libro. Se convirtió en creyente. Y de verdad que uno llora cuando uno lee cualquiera de estos libros, especialmente el maestro del amor, especialmente el maestro de las emociones,
son espectaculares, no tienen desperdicio, porque desde la ciencia y la racionalidad este hombre ha analizado la figura de Jesús y se ha dado cuenta, y voy a leeros simplemente, sus frases no tienen desperdicio, solo la introducción que él hace al Maestro de los Maestros, que sería el primero de la serie. Él dice: estudiar la mente de Jesucristo es incomparablemente más complejo que estudiar la mente de cualquier pensador de la psicología o de la filosofía. Él dice: la ciencia cometió un error dramático al no estudiar la intrigante, misteriosa y fascinante personalidad de Jesucristo. Él añade: si el Occidente hubiera conocido la mente de Cristo, no hubiera sido escenario de guerras, discriminación, esclavitud y violencia sin fin. ¿Por qué os he puesto esto? Simplemente para que veáis que podemos estar seguros de que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tantos israelitas se quedaron tendidos en el desierto? Si el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué tantos miles de hombres que fueron liberados de la esclavitud, del pecado, se quedaron tendidos en el desierto y no llegaron a Canaán? Entonces volvemos a preguntar de nuevo: ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? A veces yo he hecho esta pregunta: ¿cuántos creéis que sois salvos? No la voy a hacer hoy. Pensémoslo cada uno. Pero me he sorprendido de que muy pocas manos se levantan con una seguridad absoluta de la salvación. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación en el tránsito, en el caminar de este mundo? Veamos diferentes perspectivas para contestar a esta pregunta. Primero vamos a ver problemas que pueden generar dudas en la seguridad de nuestra salvación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos que responder a esta pregunta, la perspectiva de Dios y la humana. Son dos perspectivas diferentes respecto al mismo problema, la seguridad de la salvación. Desde la perspectiva eterna de Dios, nuestra salvación es absolutamente segura. ¿No decimos amén, hermanos? Yo creo que hay que decir un amén gigante. Porque Dios ha provisto todo, sin ningún fallo, para que seamos salvos todos. Cada persona de la humanidad puede acudir a Cristo y será salvo. Así es que desde la perspectiva eterna de Dios, nuestra salvación es absolutamente segura. Y tenemos un texto, hay muchos, pero tenemos uno especialmente que ratifica esto. Juan 10, 28, 29 nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de las ovejas. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que si yo me pongo en manos de Dios, en manos de Cristo plenamente, nadie me va a arrebatar de sus manos. Nadie me va a arrebatar la seguridad de la salvación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la perspectiva humana. Desde nuestra perspectiva temporal, todo va a depender, para que esto se cumpla, todo va a depender de mi perseverancia. Mi perseverancia, mi permanencia en las manos de Dios o en las manos de Cristo. Si yo me bajo de las manos de Dios o de las manos de Cristo, entonces quedaré tendido en el desierto. Hay un texto que dice claramente lo que acabo de decir, Mateo 10, 22. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es que veis la perspectiva divina y la perspectiva humana. Dios ha provisto todo para nuestra salvación. ¿Qué me toca hacer a mí? Perseverar hasta el fin. Porque, mis hermanos, hemos salido de Egipto. El Señor nos ha sacado de Egipto con poder y fortaleza.
pero ahora estamos en el camino del desierto hacia Canaán. Y ahí es donde yo debo permanecer, mantenerme firme. Segunda cuestión. La obra consumada y la fe que se la apropia. La obra consumada y la fe que se la apropia. Desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho para nuestra salvación, hemos dicho que la salvación es segura. Hebreos 10:14 dice: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que, mis hermanos, si yo acepto a Cristo, soy perfecto para siempre. Y mientras me mantenga en sus manos, soy perfecto para siempre y puedo tener la seguridad de mi salvación. Amén. La inseguridad en la salvación gira en torno a nuestra respuesta a la obra de Dios. Si nuestra fe va fortaleciéndose y crece, es una fe verdadera. Y aquí está mi parte. Si yo crezco en mi fe, si yo busco fortalecer mi fe, entonces se cumplirá lo que dice arriba. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Así es que veis, desde la perspectiva divina, nuestra salvación es absolutamente segura. Desde la perspectiva humana, está en mí el no retroceder, el siempre avanzar, el siempre crecer, el siempre ir más allá, siempre aferrado a la mano del Señor. Tenemos un tercer problema respecto a la seguridad de nuestra salvación, y es el ya y el todavía no de la salvación. Sabéis, Dios nos ha liberado de Egipto, pero todavía, como hemos dicho antes, no hemos entrado en la tierra prometida. Debemos perseverar en la buena batalla y guardar la fe. Por eso hemos leído el texto de antes de 1 Corintios, ¿verdad? Pero de la mayoría de ellos dice: no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué quedaron tendidos en el desierto? Porque abandonaron a Dios. Porque ellos decidieron marchar del lado de Dios. En cuarto lugar, hay un problema con la seguridad de la salvación respecto a la objetividad y la subjetividad de cómo miramos o cómo nos hacemos esa pregunta. Así es que la seguridad objetiva y subjetiva de la seguridad de la salvación, ¿de qué depende? Pues sabéis, muchas veces pensamos que una cosa es ser salvos y otra es sentirnos salvos. Estamos ratificando que el Señor nos ha hecho salvos en el momento que le aceptamos. Pero hay determinadas cuestiones que pueden hacer que yo dude de si realmente soy salvo o no soy salvo. Y ahí está el problema subjetivo de mi seguridad o inseguridad de salvación, que puede depender. Pues a lo mejor hoy me he levantado con el pie izquierdo, todo lo veo negro, todo lo veo fatal, me veo muy malo, muy sucio, y yo seguro que no soy salvo. Y puede que esté equivocado, porque el Señor me ha hecho salvo, y no depende de mis emociones la salvación. Depende de lo que el Señor ha prometido y el Señor ha hecho en mi vida, y el Señor ha escrito en los libros del cielo. Así es que no debería ser subjetivo el pensamiento nefasto de que, bueno, hoy estoy emocionalmente mal, estoy muy cansado físicamente y me siento perdido. No es así. A veces también la fluctuación puede ir de tener una buena o mala conciencia. A veces el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos indica que cosas que estamos haciendo están mal. Y yo me resisto. Y no quiero cambiar esas cosas. Incluso dudo si estarán bien o estarán mal. A lo mejor es mi pensamiento que me está traicionando. Y empiezo a justificar mis actuaciones. Eso me lleva a tener una mala conciencia. Y finalmente esa mala conciencia puede llevarme a dudar si realmente yo soy salvo
o no soy salvo, porque mi conciencia no me deja en paz y porque algo que estoy haciendo está impidiendo que yo tenga una buena conciencia. ¿Sabéis? También hay otro problema, que son las pruebas y las tribulaciones. Las pruebas y las tribulaciones pueden socavar nuestra fe y hacernos pensar que Dios nos ha abandonado. Esto lo pensó hasta el propio Job. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible que Él permita que ocurra todo esto? Podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Eso no es pecado. El pensar esto, el orar buscando a Dios. Hay muchos salmos que se ve a salmistas gritando en sus oraciones: Señor, ¿dónde estás? Que no te encuentro y te busco día y noche. ¿Por qué no me respondes? Eso tiene que ver con las emociones subjetivas. Dios está al lado nuestro en todo momento. Aunque el Hijo no lo veía cuando estaba crucificado en la cruz, Dios estaba a su lado y estaba con Él. Las pruebas y tribulaciones pueden socavar nuestra fe y hacerme pensar que Dios me ha abandonado. Pero esto no es así, mis hermanos. Pero también es posible y mucho más peligroso que podamos sentirnos salvos y de hecho estar perdidos. Y esto también es subjetivo. Y hay un texto que ratifica todo esto, que es 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si yo tengo seguridad de mi salvación, voy a buscar por todos los medios aferrarme al Señor Jesucristo y no caer. Por lo tanto, ¿cómo saber si somos salvos o no? Ya hemos visto problemas que generan dudas en la seguridad de nuestra salvación. Ahora vamos a ver evidencias que no generan ninguna duda de que somos salvos. ¿Cuáles son estas evidencias? La primera evidencia de la seguridad de nuestra salvación es la perseverancia en la fe. Solo si sigo mirando a Cristo y no a mí mismo, si no tengo confianza en mí mismo, sino solamente en mi Salvador, si me aferro a Él y le pido que me siga conduciendo a la meta, entonces es seguro que aún no nos hemos quedado postrados en el desierto. Y hay un texto hermoso que está en Hebreos también, Hebreos 3:14, que dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y en Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos, hermanos. Somos de los que avanzamos y tenemos fe. Entonces, estamos seguros de nuestra salvación. En segundo lugar, otra prueba de que somos salvos es el crecimiento en la piedad. Y aquí tenemos un texto que es 2 de Pedro 1, del 5 al 11, que dice: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque haciendo estas cosas jamás caeréis. ¿Quiero estar seguro de mi salvación? Entonces tengo que crecer en todo esto, mis hermanos. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pedro, jamás caeremos. Porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, ¿qué se necesita para estar seguro de nuestra salvación? ¿Estamos creciendo en todo esto? ¿Estamos creciendo en la piedad? Entonces podemos estar seguros de que somos
salvos. Y sabéis, para esto hay una pregunta muy interesante que nos podemos hacer cada uno. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oré profundamente al Señor, confesándole mis pecados, derramando mi alma ante Él, pidiendo el poder de su Santo Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que hice esto profundamente? Cada uno tiene que contestarse. Pero os digo una cosa, si la última vez que recordamos que hicimos esto es hace meses o hace más de un año, entonces, sin duda estamos muy lejos de la salvación. Pero si fue ayer o esta mañana, entonces podéis estar muy gozosos, mis hermanos, porque estáis bien aferrados a la salvación. En tercer lugar, otra seguridad de la salvación es el crecimiento en santidad. Sabéis, nuestra transformación es progresiva. Tiene que ser una transformación que nos lleve a parecernos cada día más a Cristo. Cada día más emulando lo que Él hizo en nuestro mundo. Y esta es una de las evidencias más claras de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo cada día, a través de los dones del Espíritu Santo, muestro más parecido a Cristo, entonces puedo estar seguro de que yo estoy en el camino de la salvación. Y esto lo dice claramente Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Y Primera de Juan 4:13 añade, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Hay un cuarto punto, que no es que nos asegure exactamente la seguridad de nuestra salvación, pero al menos nos muestra que Dios está a nuestro lado. ¿Cuál es ese? Pues justamente parecería lo contrario, pero las pruebas y las aflicciones no son una prueba absoluta de nuestra salvación, porque los incrédulos también sufren, pero tampoco son una señal del rechazo de Dios, sino todo lo contrario. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo comparto algo que le he escuchado varias veces a mi padre en los cultos, cuando él dice, si estamos muy tranquilos, si vivimos estupendamente, si no ocurre nada en nuestra vida, entonces mejor que nos echemos a temblar. Mejor que nos echemos a temblar, porque quiere decir que Satanás nos tiene a su lado, porque si estuviésemos reflejando completamente la imagen de Cristo, dice Elena de White, inmediatamente el mundo nos perseguiría. ¿Y quién va a mandar al mundo a perseguirnos? Satanás en primer lugar. ¿Por qué Job fue afligido? Porque era un hombre que se apegaba a Dios diariamente, que buscaba que su familia estuviera cercana a Dios a través de cultos familiares. Todo su ministerio, él lo dice, mientras está dando testimonio a sus amigos, se desarrollaba en torno a la ayuda y el amor al prójimo. Así es que Satanás odiaba a aquel hombre. Y las pruebas y aflicciones no tardaron en llegar de su parte
para romper la fe de ese hombre. En quinto lugar, una prueba clarísima, la más clara de todas, de que somos salvos, es el amor a los hermanos. Esta es una de las mayores pruebas de la seguridad de nuestra salvación. Y lo dice Juan, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Esta es una señal, mis hermanos, clara. Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en amar a los hermanos no solo es amar a los que me tratan bien aquí en la iglesia, es amar a mi enemigo, al que no me saluda, al que me critica, y yo lo sé. A ese también tengo que amar, tengo que orar por él, tengo que visitarle, tengo que ayudarle. Y amar a los hermanos es amar a todas las personas que están ahí fuera en nuestra comunidad, que tienen necesidades, que sufren, que padecen y que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro amor y cariño. Así es que una prueba clara de la salvación es amar a nuestros hermanos. Y en último lugar, y con esto termino, una prueba clara de que somos salvos es si nuestra mirada está puesta constantemente en Cristo. Como Pedro en la tempestad, si fijamos nuestros ojos en nosotros mismos, si fijamos nuestros ojos en las olas y las cosas que Satanás va a levantar a nuestro alrededor, en la enfermedad que estoy sufriendo, en los problemas que estoy padeciendo, en todas esas cosas, si fijo mi vista en eso, entonces me hundiré y perderé la fe. Pero si fijamos nuestra mirada en Jesús, veremos que tiene su mano extendida para salvarnos. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu pecado, no importa si te has dado cuenta a lo largo de esta mañana que estás muy lejos de Dios y de su salvación. Cristo tiene la mano tendida porque te estás hundiendo en las aguas de este mundo y tiene la mano tendida y solo espera que se la des para sacarte del agua, ponerte sobre este mundo y caminar juntos hasta la barca que representa nuestra iglesia. Que el Señor os bendiga, mis hermanos, en este caminar con nuestra mirada fija en Él. Aferrémonos diariamente y encontremos la plena seguridad de nuestra salvación mirando todos los días a Cristo. Así es que Hebreos 4 del 15 al 16 nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso puede ser nuestro Salvador, porque no tiene pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él y oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. Tendámosles nuestra mano a Cristo y el Señor nos dará un gran abrazo y seguiremos el camino hacia la Canaán celestial. Que el Señor os bendiga, mis hermanos. Pedimos a los diáconos que por favor pasen a recoger la ofrenda, que en este sábado irá destinada a presupuesto combinado. Y como ya venimos diciendo habitualmente, tratemos de ser generosos con nuestra propia iglesia, que también necesita de los recursos de cada uno de nosotros. Que el Señor multiplique la ofrenda que con esfuerzo y con sacrificio damos para Él.
Querido Señor, gracias por tu inmenso amor y tu gracia. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias, Señor, por caminar con nosotros cada día. Gracias por tendernos la mano, por sacarnos de los abismos, por darnos otra oportunidad permanentemente. Que podamos, Señor, cada día fijar nuestros ojos en ti. Que cada día tú puedas ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que al contemplarte, Señor, veamos cuán insignificantes, pequeños y cuántos fallos tenemos. Perdona nuestros pecados, límpianos y ayúdanos a caminar a tu lado. Y que ahora en la escuela sabática podamos revisar, Señor, a tus pies nuestra vida y que podamos poner en práctica todo aquello que tú quieres que aprendamos de tu ejemplo diariamente con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con nuestras familias, nuestros hijos. Bendícenos a todos y acompáñanos, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.